Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al mundo. Así que vamos a tomar Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El tema de hoy es la advertencia de amar al mundo. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el tiempo, Señor, en el cual tú nos permites, Señor, de recibir juntos tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor, en el cual, Señor, estamos atentos, receptivos, sea de provecho para nuestras vidas. Que la palabra de Dios sea implantada en nuestros corazones para poderla aplicar. Pedimos, Señor, tu sabiduría, que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en este lugar, Señor, trayendo, Señor, crecimiento, arrepentimiento, consuelo, fortaleza a cada persona. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a desarrollar este tema, la advertencia de amar al mundo. Antes de ir a nuestro texto, vamos a hacer una pequeña introducción. Y la introducción señala lo siguiente: hoy en día muchas personas profesan seguir a Jesucristo, pero esas personas que dicen seguir a Jesucristo como Señor y como Salvador, no se disipulan, no escudriñan las Escrituras, no tienen hábitos de oración, de lectura de la Biblia, de estudio de la Biblia. Aquí te vas dando cuenta quién es un verdadero cristiano. Una persona que se disipula, que escudriña las Escrituras, que ora, que lee la Biblia, como lo estamos haciendo muchos de nosotros, ¿no? Estamos leyendo la Biblia en un año. ¡Qué bueno! También se estudia la palabra de Dios. ¿Qué hacen esas personas que aparentemente dicen que son cristianas? Están cambiando la Biblia, ¿por qué? Por las redes sociales del momento, el programa de televisión del momento, la película del momento. Mantienen amistades con personas que se deleitan en el mundo. Y esas personas también que dicen ser cristianas viven bajo las modas del momento. Sus decisiones son emocionales y no son basadas en las Escrituras. Ahora, digamos lo siguiente: el mundo tiene un ofrecimiento muy atractivo
para ellos. ¿Cuál es el ofrecimiento del mundo? Salud, dinero y amor. Eso es lo que ofrece el mundo, ¿no? Salud, dinero y amor. Y sin duda muchos cristianos piensan que allí se concentra la felicidad de la vida. Ahora, este panorama que hemos descrito nos presenta más bien dos tipos de personas. Aquellos que han decaído espiritualmente y no se dan cuenta de ello, o aquellos que no han nacido de nuevo, no han sido regenerados, por lo cual transitan bajo el camino de la religiosidad. Sea el Señor trayendo convicción y trayendo arrepentimiento al desarrollar este sermón. Ahora miremos, después de esta breve introducción, el contexto de este pasaje del que hemos hecho referencia, de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Juan. El apóstol Juan escribe esta carta. Él también escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. El contenido, por ejemplo, del capítulo 1 y parte del capítulo 2 hacen referencia a una comunión genuina con el Señor. Se nos da un panorama de Cristo, del pecado, de la obediencia, del amor que Dios requiere y del amor que Dios rechaza. Es ese amor que Dios rechaza el que se plasma en el pasaje que vamos a estudiar. Ahora vamos a ver la advertencia de Dios plasmada allí en nuestro pasaje en mención. Vamos entonces nuevamente a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que nos dice allí la palabra, dejémoslo allí en pantalla. Dice, no améis al mundo. Esa es la advertencia de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir a qué mundo se está refiriendo, de qué está hablando allí el pasaje. La palabra mundo en este contexto, muy importante, no se está refiriendo al mundo físico o a la creación de Dios. No se refiere a ello. Se refiere a un sistema espiritual dominado por las tinieblas. Cuando la palabra nos dice no améis al mundo, no se está refiriendo a la creación de Dios, porque Dios ha creado. Dios ha hecho todo lo que vemos. No se refiere a eso. Se refiere a un sistema espiritual dominado por las tinieblas, dominado por Satanás. Miremos un poco más este concepto. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mira lo que nos dice las Escrituras, para ampliar un poco más el concepto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que nos da el apóstol Pablo allí a los Corintios, que hay un Dios en minúscula, dominando este sistema, el cual es Satanás. Ese Dios en minúscula es Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás? Él ciega y él estorba. Él ciega y él estorba. Él hace que no resplandezca la luz del Evangelio. Miremos este ejemplo. Una persona viene a la iglesia y se le dice a esa persona que es una prioridad leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, orar. Se le dice que es una prioridad. Esa persona sale precisamente con la convicción, con el interés de leer las Escrituras, de estudiarlas, de orar. Pero ¿qué pasa cuando llega a casa? Empieza a ocuparse en otro tipo de actividades. Por ejemplo, va a leer la Biblia y le entra una llamada.
Por ejemplo, va a leer la Biblia y se queda dormido, se queda dormida esa persona, le empieza a dar pereza. Ahí tenemos los estorbos. Es un sistema espiritual. Ahí están las maquinaciones del enemigo. Por ejemplo, ahora que hemos iniciado un nuevo año y tenemos un plan de lectura de la Biblia para leerla en un año, muchos pueden tener esa convicción de leerla, pero por alguna circunstancia se ocupan en otro tipo de actividades y cuando se dan cuenta han quedado atrasados y ya no hacen la lectura de la palabra. Ahí están precisamente los estorbos de Satanás. Y no solamente estorba, ciega. No solamente estorba, ciega. Miremos otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué hay en este sistema? Corrupción. ¿Qué hay en este sistema? Concupiscencia. ¿Qué hay en este sistema dominado por Satanás? Pecado. Eso es lo que hay. Por eso se nos dice, no améis al mundo. Ya entendemos por qué no debemos amar el mundo, porque hay que concupiscencia, porque hay que corrupción. Y cuando estamos hablando de mundo, en este contexto, hablamos de un sistema dominado por Satanás, un sistema espiritual. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿de dónde se inició ese gusto por el mundo? ¿En qué momento se inicia ese gusto por el mundo? Fíjate que la Biblia nos trae la respuesta. La Biblia nos da esa información. Vayamos a Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y vamos a lograr identificar de dónde proviene ese gusto por el mundo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, este pasaje que muchos ya conocen, bajo los lineamientos que estamos observando, nos permite mirar los siguientes elementos. 3 elementos de ese pasaje. 1, la astucia que tiene el enemigo, la astucia de Satanás. ¿Para qué? Para convencer a la mujer. Y esa astucia también tenía una mentira. La astucia de Satanás le vale para poder convencer a la mujer, y lo hace es a través de una mentira. 2, la serpiente desmiente a Dios y le dice a la mujer que no van a morir. La serpiente distorsiona la imagen de Dios. Y 3, esto hace que la mujer, en ella, se despierte ¿qué? La codicia, y quiera hacer su voluntad, y no se adapte a las reglas que puso Dios. No acepte el mandamiento de Dios, y que ella quiera ser la dueña de su propia vida, y quiere hacer lo mismo también con Adán, y quiere hacer lo que ella desea. Así que en el huerto de Edén comienza que el gusto por las cosas del mundo, porque en las cosas del mundo
nosotros queremos que no hayan reglas y que podamos disfrutar de todo lo que ofrece como tal el mundo. Ahí está precisamente ese gusto por el mundo. El ser humano está rodeado y capturado por la codicia. El ser humano sin Dios está rodeado y capturado por la codicia. Volvamos a ver nuestro pasaje central, el versículo 15. Volvámoslo a ver, que nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira que la palabra nos dice: no ames al mundo, pero también nos dice otra cosa: ni las cosas. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué no debemos amar al mundo? La Biblia nos dice que si nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está en esas personas, no está en nosotros. Mira lo que nos dice 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros no debemos amar al mundo porque no debemos tener comunión con las tinieblas. Aquí el apóstol Pablo nos advierte que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No debe haber comunión. Pero digamos, ¿qué ofrece el mundo? ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Miremos lo que nos dice el versículo 16. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, ¿cuáles son esas cosas del mundo? Deseos y vanagloria. Esas son las cosas del mundo. Deseos y vanagloria. Y estos deseos provienen del corazón del hombre, de un corazón completamente ¿qué? Contaminado con el pecado. Miremos lo siguiente: una persona sin Cristo, todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace es pecado. Todo. Una persona que no tiene a Cristo en su vida, todo lo que hace, todo es pecado. Absolutamente todo. Pensamientos pecaminosos, acciones pecaminosas, todo lo que habla contiene ¿qué? Pecado. Eso sucede con una persona que no tiene a Cristo. Miremos también lo que tiene que ver con la vanagloria. El hombre quiere ser siempre protagonista de todo. Ya vimos que esto sucedió en Edén, pero la Biblia también nos da otros ejemplos de aquellos que quieren ser protagonistas. Por ejemplo, una persona que no quería ajustarse a las leyes, también la encontramos en Génesis. Miremos este ejemplo de Esaú y Jacob. A propósito que estamos leyendo la Biblia en un año, y hace poco leímos esa historia, ¿no? Lo que están leyendo la Biblia en un año. La historia de estos dos hermanos, Esaú y Jacob. Génesis 25, versículos 27 al 33. Mira lo que nos dice esta historia en Génesis. Génesis capítulo 25, versículos 27 al 33. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre
Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí vemos un excelente ejemplo de una persona que solo le interesa él. Una persona llena de codicia, de orgullo. Una persona llena de soberbia, que no mira lo que va a suceder después de la muerte. Solo vive para sí. Su Dios en este caso, ¿cuál era? Su estómago. Ese era su Dios, su estómago, sus propios deseos. ¿Cuántas personas dicen ser cristianas y actúan de la misma manera? No nos podemos engañar. ¿Sabes qué dice Hebreos 12:16 con respecto a Esaú? Dice lo siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En este caso, Esaú no puso atención realmente a lo que tenía Dios para los primogénitos. No puso atención, no le importaba la característica de los primogénitos. ¿Qué le importó a él en ese momento? Comer. Solamente le importó eso, que su estómago fuera llenado. Pero atrás, la advertencia, la guía de Dios. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mira, esos deseos y esa vanagloria no provienen de Dios, provienen claramente de un corazón corrupto, de un corazón egocéntrico, de un corazón lleno de soberbia. El corazón del hombre está lleno de maldad. Y ahí es cuando nos damos cuenta del éxito que ha tenido el falso evangelio de la prosperidad. ¿Sabes qué? Ese falso evangelio te ofrece el mundo: salud, dinero y amor. Miren qué tremendo. Por eso el éxito del evangelio de la prosperidad, porque está ofreciendo lo que ofrece el mundo. Y mira la advertencia de Dios: no améis al mundo. ¿Sabes por qué tiene tanto éxito ese evangelio? Porque ha dado con corazones corruptos, porque ha dado con corazones que son amadores de sí mismo, que aman los bienes, que aman las riquezas. ¿Sabes qué piden en sus oraciones dentro de ese evangelio de la prosperidad? Señor, dame el carro, dame la mejor casa. Esas son las oraciones. Y cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, no encuentras por ningún lado ese tipo de oraciones. Por ningún lado encuentras ello. Pero ese evangelio ha tenido gran éxito precisamente por un corazón corrupto. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios frente a esos deseos. Porque hablamos, ¿no?, de que hay deseos y que hay que vanagloria. Mira lo que nos dice la palabra de Dios frente a esos deseos carnales, a esos deseos por tener y tener más. Proverbios capítulo 23, versículo 4. Proverbios capítulo 23, versículo 4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esto está en la palabra de Dios. Quizás para ese evangelio de la prosperidad este pasaje no sea contado, no sea válido. Pero ¿sabes qué? Toda la Biblia es inspirada por Dios.
¿Cómo podríamos explicar este pasaje en el marco del Evangelio de la prosperidad? No lo podríamos explicar, por eso, más bien, no se aborde. Pero como aquí estamos teniendo la advertencia de no amar al mundo, este pasaje tenemos que mirarlo. No te afanes por hacerte rico. Ahí se nos dice más bien que seamos prudentes y desistamos de ello, porque ese es el engaño del mundo. Ahí está el engaño del mundo. Mira, el mundo trae muchas cosas deseables. Deseamos la ropa de última moda. Si no tenemos la ropa de última moda, ¿qué pasa? Nos frustramos. Deseamos los aparatos tecnológicos de la última moda. Si no los tenemos, ¿qué pasa? Nos frustramos. Deseamos lo que tiene el vecino. Si no lo tenemos, ¿qué pasa? Nos frustramos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, la Biblia nos habla de riquezas. ¿Cuál es el problema de las riquezas? Amarlas, amar el dinero. Porque puede haber una persona o pueden haber varias personas que tengan dinero. Pero ¿cuál es el problema? Amar el dinero, amar esas riquezas. Ese es el problema. Y como el corazón del hombre es codicioso, la Biblia entonces le trae advertencias y le dice que así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, si tenemos comida, si nos alimentamos, si hay comida en nuestra casa, gloria a Dios, el Señor nos está bendiciendo. Si tenemos ropa, el Señor nos está bendiciendo. ¿Y qué nos dice? Estemos contentos con eso, porque es una bendición del Señor. Mira otro pasaje, Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice Eclesiastés. Capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mira que aquí se nos dice el problema, ¿cuál es? El amor al dinero. Ese es el problema, el amor al dinero. Esa persona que ama el dinero nunca va a estar contenta. Nunca va a estar contenta porque siempre va a querer más y más y más. Y mira que la advertencia que hace Eclesiastés dice, el que ama el mucho tener no sacará fruto, es decir, no sacará provecho, porque eso también es vanidad. Así que esa es la advertencia, ¿no? Esas son las cosas que hay en el mundo, esa codicia, ese deseo por tener, y cuando no lo tenemos, ¿qué pasa? Hay frustración en nuestra vida. Pensamos que no somos bendecidos, pero ¿sabes qué nos dice la palabra? Teniendo sustento, teniendo abrigo, somos bendecidos. Somos bendecidos. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué dice el falso evangelio de la prosperidad? Es que si tú no tienes, estás muy mal. Estás completamente en pecado. Y entonces, frente a estos pasajes, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué pudiéramos expresar y advertir frente a estos pasajes? Vuelvo y reitero, esto debe quedar muy claro. La Biblia nos habla de las riquezas. ¿Y pueden haber cristianos ricos? Claro. Pero los verdaderos cristianos ricos se interesan por ayudar a los demás. No guardan y guardan y guardan. Ahí está la diferencia. Porque el rico, ¿qué es lo que hace?
trabaja por tener más y más y más y guardar más, y cuando gasta, cómo le duele, cómo le duele, cómo le duele. Esa es la diferencia. Mientras que el cristiano se goza en que tiene y da, y da, y da, y se goza, y para él es alegría, privilegio. Ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso, en la introducción, muchas personas dicen ser cristianos, pero ¿sabes qué? Siguen la moda del mundo, su manera de vestir. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, esa mujer no se viste decentemente, se viste indecentemente. ¿A quién le quiere agradar? Si es una hija de Dios, la mujer debe vestirse decentemente. En los hombres, por ejemplo, esos hombres que no cambian su lenguaje, que conviven con amigos mundanos, que solo viven interesados en el dinero, esa persona realmente está caminando con Dios, está atendiendo la advertencia, no améis al mundo. Porque esas personas aparentemente solo les interesa lo que produce el mundo. Porque ¿sabes qué? El mundo, el sistema del mundo es un engaño. Miremos el engaño del mundo en el siguiente versículo, versículo 17 de nuestro pasaje central. Mira lo que nos dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El sistema del mundo es un engaño. ¿Por qué? Mira lo que nos dice. Primero, porque ofrece todo lo temporal. El sistema del mundo es un engaño. ¿Por qué? Porque todo lo que ofrece es temporal. Todo lo que ofrece el mundo es temporal. Estoy hablando del sistema. 2, porque ofrece deseos que abren la puerta al infierno. Por eso el mundo es un engaño, el sistema del mundo es un engaño, porque ofrece deseos que abren la puerta es al infierno. 3, porque todo lo que ofrece está plagado de pecado. Todo lo del sistema del mundo es pecado. 4, porque ese sistema rechaza a Cristo. Ese sistema del mundo rechaza al Salvador, rechaza a Cristo. Y 5, porque allí no está el verdadero amor. Por eso la advertencia, no améis al mundo. Si tú ves el contexto del pasaje, te vas a dar cuenta que en primera instancia está hablando del verdadero amor, del amor de Dios. Pero después nos dice, no améis al mundo. El amor del mundo no le agrada a Dios. Por eso decimos que allí no está el verdadero amor. Así que tengamos en cuenta estos 5 puntos. Primero, todo lo que ofrece es temporal. Absolutamente todo lo que ofrece el mundo es temporal. Porque lo que ofrece el mundo es una puerta para el infierno. Porque todo lo del mundo es plagado de pecado. Porque el mundo, el sistema rechaza al Salvador, rechaza a Cristo. Porque allí no está el verdadero amor. Ahora, ¿cuál es el llamado entonces que nos está haciendo la palabra a través de ese versículo 17? Volvámoslo a leer. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el llamado? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No somos del mundo. Mira, estamos en una sociedad completamente secular, en una sociedad donde las reglas, donde las leyes son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, nosotros bajo esas características estamos
aparentemente acorralados frente a las cosas del mundo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros frente a ello? Debemos reflexionar en lo siguiente. Una persona, para que pueda realmente salir de ese círculo vicioso del mundo, lo primero que tiene que hacer es meditar en la eternidad. Una pregunta para tu vida, una pregunta para tu corazón. ¿Has meditado ya en la eternidad? ¿Has reflexionado ya en la eternidad? ¿Has pensado un poquito qué es lo que hay en la eternidad? Esto nos va a ayudar para realmente alejarnos de ese círculo del mundo, porque el mundo quiere atrapar, quiere que la persona esté fría en las cosas de Dios, y el religioso que cada día esté cada vez más quiere que cegado. La persona esté fría, cada vez esté más cegado en las cosas de Dios. Bueno, así que lo primero que hay que hacer es meditar en la eternidad. 2, meditar en el sacrificio de Cristo. ¿Sabes qué? Muchas personas dicen ser cristianas, pero nunca han meditado en lo que hizo Cristo por nosotros, por cada uno de nosotros. No se ha meditado en eso realmente, en la obra de Cristo. Dice las Escrituras que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Para venir a qué? A servir. Para entregar su vida por el pecador, el justo por los injustos, el que no tenía pecado por una gran cantidad de pecadores, el que no merecía castigo alguno fue castigado por nosotros. Vejámenes, porque dice las Escrituras que fue muerte y muerte de cruz. Una muerte realmente horrorosa, en la cual nosotros deberíamos estar allí. Cuando nosotros meditamos en eso, estamos empezando a reflexionar y diciendo: lo que me presenta el mundo, el engaño de salud, dinero y amor, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Tercero, ¿has meditado en esa gracia que te concede el Señor? En ese regalo, en la gracia del Señor. Porque ¿sabes qué? La gracia del Señor nos la concede día a día a través de la renovación de sus misericordias. Dice las Escrituras. Día a día nosotros debemos meditar y analizar: gracias a Dios estoy vivo. Y si estoy vivo, todavía tengo la oportunidad de arrepentirme. Todavía tengo la oportunidad de pedir perdón. Si estoy vivo. Y al escuchar este tipo de mensajes, cuando se nos habla de las cosas del mundo, muchos de nosotros realmente tenemos que reflexionar. Porque, ¿qué es lo primero para nosotros en nuestra vida? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Vuelvo y reitero, le dedicamos más tiempo a la televisión, a las redes sociales, a las amistades de este mundo, a las modas del momento. ¿O a qué le estamos dedicando más tiempo? Cuando nosotros realmente meditamos en ello, nos vamos a dar cuenta que lo que hay en el mundo es temporal. Todo lo que nos ofrece el mundo es temporal. Desde lo mismo que compramos, ¿no? Nosotros compramos algo, una ropa, un teléfono, unos zapatos, y no nos van a durar toda la vida. Se van a gastar. Esa ropa se va a gastar con el tiempo.
y tendremos que comprar un nuevo vestido. Ese teléfono va a quedar en desuso tarde o temprano y tendremos que comprar uno nuevo. Esos zapatos, lo mismo. Mira que a través de pequeños ejemplos podemos darnos cuenta lo temporal de la vida. La vida es temporal. Un punto adicional para meditar. ¿Has analizado que somos peregrinos? ¿Has podido analizar que somos peregrinos? ¿Qué quiere decir que somos peregrinos? Quiere decir que estamos de paso, que este no es nuestro verdadero hogar. Apenas estamos de paso. ¿Con unos objetivos claros? Sí. Glorificar a Dios, adorarlo, exaltarle y ser de testimonio, ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Ese es el objetivo. Estamos de paso. Por eso la Escritura nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Como cristianos debemos estar por fuera de ese sistema del mundo en el cual está guiado, en el cual está precedido por Satanás. Debemos entenderlo muy claro. Cuando nosotros realmente entendemos ello, ¿qué vamos a mirar? La eternidad. ¿Qué vamos a tener en nuestra vida? Esperanza. ¿Cómo vamos a desarrollar esa esperanza? Con el gozo de que Cristo nos rescató. Y con las gracias que tenemos de que Él nos sigue dando oportunidad. Eso es realmente diferente. Así podremos tener la advertencia de no amar al mundo. No amemos las cosas que están en el mundo. Y mira, y tengamos muy presente lo siguiente, que esto nos sirva de reflexión en cómo el enemigo está siendo tan astuto para estorbar y en seguir encegueciendo a aquellos que caminan por el falso evangelio de la prosperidad. Porque esa es una obra de Satanás. Con un corazón corrupto del hombre, solamente anhelando las cosas de este mundo. El día que partas, ¿qué te vas a llevar de este mundo? El día que tengamos que dar cuentas a Dios, ¿qué te vas a llevar de este mundo? Si tú estás convencido que te vas a llevar las cosas materiales, tiene las puertas del infierno abiertas. Por el contrario, si tú estás convencido que Cristo está en tu vida, la eternidad con Él será tu esperanza. Y recuerda lo que nos dice Apocalipsis, allá no habrá llanto, allá no habrá dolor. ¿Qué mejor esperanza que podamos tener, que es estar con Cristo en la eternidad? Pero bueno, como nos quedan formas mucho más prácticas para apartarnos del mundo, vamos a dejar una segunda parte. Es decir, el próximo domingo vamos a tener una segunda parte de este tema para mirar formas prácticas, para alejarnos del mundo. Ya sabemos que tenemos que meditar en varias cosas y reflexionar en varias cosas. Ahora vamos a dejar hasta ahí para que dentro de 8 días miremos muchas herramientas prácticas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Ya miramos la meditación, ahora vamos a mirar esa parte práctica para dejar atrás las cosas del mundo. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras en las cuales Él nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Él ora al Padre para que nosotros seamos guardados
para que los discípulos sean guardados frente a las tentaciones que tiene el mundo. Vamos a tomar entonces un tiempo de meditación, un tiempo de oración. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.